Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema del magnetismo y electromagnetismo, donde vamos a ver la histéresis magnética. Y antes de ver en qué consiste la histéresis magnética, tenemos que tener claro una cosa, y es la siguiente. Ya sabemos que cuando tenemos un material magnético y se expone a un campo magnético, ya sabemos que este material se va a convertir en un imán. Ahora bien, en el momento que este material deja de exponerse al campo magnético, en teoría, este material deja de ser un imán. ¿Y por qué digo en teoría? Recordar el flujo magnético. Aquí tenemos ese material magnético que ya sabemos que cuando se expone a un campo magnético, este material se convierte en un imán. Y ya sabemos que por aquí tenemos un flujo magnético. Y ya sabemos que cuando ese flujo magnético está pasando por cierta área en concreto, nosotros podemos calcular la densidad de flujo. Ahora bien, cuando este material deja de exponerse a este campo magnético, ya vamos a ver que este material todavía retiene algo de densidad de flujo, y a esa densidad se le conoce como densidad residual. Bueno, pues como mantiene todavía algo de densidad de flujo, eso significa que este material, aunque ya no se exponga a este campo magnético, todavía sigue siendo un imán. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo, y para ello tenemos que hablar de la intensidad del campo magnético y vamos a ver cómo se relaciona con la densidad de flujo. Y nos dice lo siguiente, que la intensidad del campo magnético, conocido como fuerza magnetizante, en un material, bueno, pues que se define como la fuerza magnetomotriz por unidad de longitud de material. Aquí tenemos la relación. Y recordar que F sub m realmente no es una fuerza, sino que es el resultado directo del movimiento de una carga, pero la han llamado fuerza, pero recordar que no es una fuerza. ¿Y cómo obteníamos nosotros esta fuerza magnetomotriz? Bueno, pues aquí tenemos la siguiente relación. Ya vemos que necesitamos el número de vueltas del conductor y también la corriente que está pasando por el conductor. Y para obtener la densidad, bueno, pues tenemos esta otra relación de aquí. Y recordar que esto no hace referencia a la resistencia, sino que hace referencia a la reluctancia, que ya sabemos que la reluctancia es la posición al establecimiento del flujo magnético por un material. ¿Y cómo obtenemos la densidad de flujo? Aquí tenemos esta otra relación. ¿Y qué podemos decir de todas estas relaciones? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que cuando la fuerza magnetomotriz aumenta, también aumenta la intensidad, porque ya vemos que son directamente proporcionales. Y cuando aumenta esta fuerza magnetomotriz, también vemos que aumenta el flujo magnético. Como aumenta el flujo magnético, eso significa que también aumenta la densidad de flujo. Bueno, pues aquí tenemos esta relación, porque ya vemos que son proporcionales. Cuando aumenta la intensidad, también aumenta la densidad. Bueno, pues la curva que establece esta relación entre estas dos cantidades se le conoce como curva BH o curva de histéresis. Y los parámetros que afectan a esa relación, bueno, pues los tenemos aquí. Y para que lo veáis mejor, aquí tenemos este dibujo. Aquí tenemos la fuerza magnetomotriz, que ya sabemos que necesitamos el número de vueltas del conductor y también la corriente que está pasando por el conductor. Y aquí tenemos las otras relaciones. Ya sabemos que cuando la fuerza magnetomotriz aumenta, la intensidad aumenta, también aumenta el flujo magnético, y como aumenta el flujo magnético, también aumenta la densidad. Es por ello que cuando aumenta la intensidad, aumenta la densidad. Bueno, pues recordar que aquí tenemos una proporcionalidad. Y antes de ver la curva de histéresis, recordar lo siguiente, que cuando este flujo magnético está pasando por cierta área en concreto, que ya sabemos que este flujo simplemente son las líneas del campo magnético, bueno, pues nosotros calculamos la densidad. Pero la cantidad de líneas que pueden pasar por este área en concreto está limitado. Cuando llegamos a un máximo, bueno, pues ya no pueden pasar más líneas. Y eso quiere decir que habremos llegado a la densidad de saturación. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a ver la curva de histéresis. Y nos dice lo siguiente, que la histéresis es una característica de un material magnético por la cual un cambio de magnetización retrasa la aplicación de la intensidad del campo magnético. Y ya sabemos que podemos aumentar la intensidad aumentando la corriente que pasa por el conductor, y también podemos invertir la intensidad simplemente cambiando la polaridad del voltaje que llega a la bobina. Bueno, pues ¿en qué consiste la curva de histéresis? Vamos a verlo rápidamente. Esto hace referencia a un material magnetizante. Aquí tenemos su densidad frente a la intensidad magnética. Bueno, pues comenzamos por el cero. Ahora, una vez que vamos aumentando la intensidad, ya vemos que también la densidad aumenta. No es lineal, pero ya vemos que tenemos una proporcionalidad. Ahora bien, cuando llegamos al punto de saturación, como os decía, por mucho que aumentemos esta intensidad, esa densidad se va a mantener constante, y a esta densidad se le conoce como densidad de saturación. Y como os decía antes, ya sabemos que tenemos un flujo magnético pasando por cierta área
en concreto, que simplemente son líneas del campo magnético, pero aquí tenemos un tope de número de líneas que pueden pasar por este área. Cuando llegamos a ese máximo de líneas que pueden pasar por este área, por mucho que aumentemos la intensidad, aquí va a seguir pasando el mismo número de líneas por este área. Bueno, pues, ¿qué pasa ahora si vamos disminuyendo la intensidad? Bueno, pues si vamos disminuyendo la intensidad, ya vamos a ver que la densidad disminuye, pero no disminuye por el mismo recorrido que lo hacía cuando estaba aumentando, sino que lo hace por otro camino totalmente diferente, como podemos ver aquí. Y cuando la intensidad llega a cero, una vez que el material se ha expuesto al campo magnético, bueno, pues ya vemos que retiene algo de densidad, y a esta densidad se le conoce como densidad residual. Y esto quiere decir que cuando el material ya no está expuesto al campo magnético, sigue siendo un imán, porque ya vemos que retiene todavía un campo magnético. Bueno, pues a esta capacidad, a la capacidad de un material de mantener un estado magnetizado sin intensidad de campo magnético, se le conoce como retentividad. Y en ocasiones, según la aplicación que estemos construyendo, vamos a querer que un material tenga alta retentividad, y en otras ocasiones vamos a querer que tenga baja retentividad. Cuando tiene alta retentividad, eso significa que el valor residual se aproxima al valor de saturación. En cambio, cuando tiene baja retentividad, eso significa que el valor residual ya no se aproxima al valor de saturación. Bueno, pues como digo, según la aplicación que estemos construyendo, vamos a querer que el material tenga alta retentividad, y en otras ocasiones vamos a querer que tenga baja retentividad. Y por poner un ejemplo, bueno, pues los motores de corriente alterna, bueno, pues la retentividad realmente es indeseable. ¿Por qué es indeseable? Bueno, pues porque realmente cuando invertimos la corriente tenemos que superar el campo magnético residual. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos perdiendo energía. Bueno, pues como digo, según o en función de la aplicación que estemos construyendo, en ocasiones queremos que el material retenga un campo magnético, y en ocasiones vamos a querer que no retenga ese campo magnético. Bueno, pues ¿qué pasa ahora si vamos aumentando la intensidad, pero por la parte negativa, es decir, que invertimos la polaridad? Bueno, pues como comenzamos ahora desde este punto, porque el material ya tiene un campo magnético, bueno, pues ya vamos a ver que va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Aquí lo podemos ver. Bueno, pues en este punto, aunque esté expuesto a un campo magnético, ya vemos que el material no es un imán. Ahora, si seguimos disminuyendo la intensidad, aumentando por la parte negativa, ya vamos a ver que la densidad sigue aumentando por la parte negativa hasta llegar al punto de saturación. Y aquí, por mucho que siga aumentando la intensidad negativa, esto se mantiene constante. Y si a partir de aquí invertimos otra vez la intensidad y la vamos aumentando, bueno, pues ya vamos a ver que otra vez la densidad va a ir disminuyendo, pero lo va a hacer por otro camino que no lo ha hecho cuando ha ido aumentando. Aquí lo tenemos. Y llega a este punto cuando la intensidad es cero, ya vemos que el material retiene un campo magnético. Y si seguimos aumentando la intensidad, bueno, pues como partimos de este punto de aquí, ya vemos que va disminuyendo la densidad. Nuevamente llega a este punto donde, aunque la intensidad no sea igual a cero, ya vemos que la densidad sí que es igual a cero. Y si seguimos aumentando, bueno, pues llegará a su punto de saturación. Aquí tenemos la curva completa y se le conoce como curva de histéresis. Y este es el recorrido que hace la densidad de flujo en el material. Y fijaros en una cosa, ya vemos que si nosotros queremos eliminar el campo magnético del material, bueno, pues simplemente tenemos que aplicar esta intensidad en función del material en el que nos encontremos. Bueno, pues aplicando ciertas intensidades vamos a eliminar ese campo magnético. Bueno, pues a estas intensidades se les conoce como fuerza coercitiva. Aquí lo podemos ver. Bueno, pues ya vemos que los materiales magnéticos, una vez que se exponen a un campo magnético y se retira ese campo magnético, ya vemos que retienen el campo magnético. Y ciertos materiales retendrán más el campo magnético y ciertos materiales retendrán menos el campo magnético. Y en función de la aplicación que estemos construyendo, vamos a querer que la retentividad del material sea alta o sea baja. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la inducción electromagnética. Hasta la siguiente.